¿Por qué nadie nos quiere? La niña apareció frente al millonario con un bebé en brazos. Lo miró y preguntó agotada, ¿por qué nadie nos quiere? Lo que la niña reveló después destruyó todo lo que el millonario fingía no ver. Jerónimo Sánchez cruzaba la plaza en su silla de ruedas, con la precisión de quien había aprendido a controlar todo en la vida. Negocios, contratos, personas, millones conquistados, titulares respetuosos, salas silenciosas que se abrían a su paso. Aún así, mientras avanzaba entre árboles bien cuidados y bancas ocupadas por extraños apresurados, sentía ese vacío incómodo, un hueco que ningún dinero había logrado llenar. «Es esto», pensó, observando el movimiento a su alrededor. «Lo conseguí todo, y aún así falta algo». El sonido distante del tráfico se mezclaba con el murmullo de la plaza cuando algo desentonó del paisaje. Un frenazo brusco, voces alteradas, y entonces una niña apareció entre los autos, demasiado pequeña para ese escenario hostil. Jerónimo redujo el ritmo, la mirada fija en esa figura frágil que sostenía a un bebé en brazos. El corazón dio un salto extraño, como si reconociera el peligro antes que la razón. «¿Qué está haciendo esa niña ahí?», murmuró más para sí mismo que para alguien más. Ella se acercó con pasos inseguros, las rodillas raspadas, el rostro sucio, marcas amoratadas que delataban noches mal dormidas. Se detuvo frente a él, apretó al bebé contra el pecho y respiró hondo. El silencio entre ambos duró un segundo más de lo normal, pesado, incómodo. Entonces, la voz salió. «¿Por qué nadie nos quiere?». La pregunta no vino llorada, vino cansada, y eso desarmó a Jerónimo por dentro. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Cómo dices?», preguntó, casi en un susurro, tratando de ganar tiempo para recomponerse. La niña lo miraba con una seriedad que no correspondía a una criatura. El bebé movió los labios, soltando un gemido bajo. Jerónimo tragó saliva. «¿Tú estás sola?», se atrevió a preguntar, señalándolos a ambos. «Yo lo cuido», respondió ella de inmediato a la defensiva. «Siempre lo he cuidado». Había orgullo en esa afirmación, pero también miedo. Jerónimo percibió la contradicción y sintió el pecho apretarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó con más suavidad. «Aurora», dijo ella, «y este es Martín. Es mi hermano». La forma en que pronunció hermano sonó como un juramento. Jerónimo pasó la mano por su propia rodilla, un gesto automático cuando intentaba ordenar los pensamientos. «Aurora, ¿dónde están tus papás?». La niña desvió la mirada como si buscara la respuesta en el suelo. El silencio se alargó, y él casi se arrepintió de la pregunta. Entonces ella habló despacio. «Se fueron», hizo una pausa. «Bueno, nos dejaron». «¿Los dejaron?», repitió él, incrédulo. La palabra parecía no encajar en esa situación. Aurora asintió. «En la entrada de un mercado. Había una bolsa de pañales y esto». Metió la mano en el bolsillo del abrigo demasiado grande para su cuerpo y sacó un papel arrugado. Lo sostuvo un instante, como si quemara. «Puede leerlo», dijo extendiendo el brazo. Jerónimo tomó la carta con un cuidado exagerado. Mientras leía, el mundo a su alrededor pareció alejarse. Las frases eran frías, directas, casi administrativas. «Ya no queremos cuidar. Es mejor así». Sintió una punzada en el pecho, un dolor antiguo que no sabía nombrar. «¿Ellos escribieron esto para ti?», preguntó con la voz quebrada. Aurora volvió a asentir, mordiéndose el labio. «Creo que fue culpa mía», dijo de pronto, demasiado rápido como quien intenta convencerse. «Hablo mucho, y Martín llora por las noches. Tal vez se cansaron». Jerónimo cerró los ojos por un segundo. Ese intento de justificar el abandono fue más cruel que la carta. «No», respondió firme, «esto no es culpa tuya». Pero al decirlo, se dio cuenta de que hablaba tanto para ella como para sí mismo. «El bebé
Comenzó a llorar de verdad ahora. Un llanto fino, frágil. Aurora lo meció con cuidado, apoyando su rostro sucio en la frente del hermano. Tranquilo, ¿sí? Yo estoy aquí. Jerónimo observó la escena y sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 7, respondió ella sin apartar la vista del bebé. 7. La palabra resonó como un golpe. La gente alrededor seguía pasando, mirando de reojo, continuando con sus rutinas. Jerónimo lo percibió con una claridad dolorosa. Van a pasar junto a ellos, como si nada estuviera ocurriendo, pensó. Y por primera vez en años, sintió vergüenza de su propia comodidad. Aurora, dijo, inclinando ligeramente la silla para acercarse. Ustedes no deberían estar solos. Ella lo miró con desconfianza. Todos dicen eso, ¿no? Pero luego se van. Había una madurez amarga en esa frase. Jerónimo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que se acercaba. Yo no soy todos, respondió, casi sin darse cuenta. Las palabras salieron antes de que pudiera evaluarlas, y al decirlas, supo que ya no había vuelta atrás. Le devolvió la carta, pero mantuvo la mirada firme. Puedo ayudarlos, afirmó, más como una decisión que como una promesa. Aurora frunció el ceño. ¿Ayudar cómo? Él no tenía todas las respuestas y lo sabía, pero en ese momento, algo dentro de él finalmente tenía sentido. Empezando por no dejarlos solos, dijo. El llanto del bebé fue cesando poco a poco, como si percibiera el cambio en el ambiente. Aurora apretó la carta contra el pecho, observando a Jerónimo en silencio. Él sintió que el viejo vacío se movía, como si estuviera siendo llenado por algo nuevo, inesperado. Tal vez es esto, pensó. Tal vez lo que siempre faltó fue alguien a quien cuidar. Aurora respiró hondo, aún sin sonreír, pero con los ojos menos pesados. Jerónimo comprendió que ese encuentro no era casual, no podía serlo. Quando estiver pronto, envíe OK para que eu prosiga para o próximo tópico. Jerónimo no perdió tiempo. En cuanto Aurora confirmó con un tímido gesto que aceptaría la ayuda, él ya giraba la silla de ruedas en dirección contraria a la plaza. Vamos a resolver esto ahora, dijo más para sí mismo que para ella. Por dentro, la mente trabajaba rápido, como en los tiempos de grandes negociaciones. Solo que esta vez no había ganancias de por medio. Había una niña cansada y un bebé frágil dependiendo de cada decisión suya. En el edificio de servicios sociales, el aire era pesado, con olor a papel viejo y café recalentado. Aurora apretaba al bebé contra el pecho, observándolo todo en silencio. Jerónimo habló con firmeza, mostró documentos, explicó la situación. Fueron abandonados. Necesitan protección inmediata, afirmó. La trabajadora social asentía de forma mecánica, tecleando sin mirarlo a los ojos. Vamos a abrir el protocolo, respondió con un tono demasiado ensayado. Mientras esperaban, Aurora susurró. Nos van a mandar a otro lugar. Jerónimo sintió un nudo en la garganta. No, yo estoy aquí. Pero al decirlo, se dio cuenta de que aún no sabía cómo cumplir esa promesa. El llanto de Martín resonó en el pasillo, provocando miradas impacientes. La niña mecía el cuerpo, exhausta. Jerónimo observaba todo con una inquietud creciente. La trabajadora regresó con una carpeta gruesa en las manos. Señor Sánchez, el procedimiento estándar es el siguiente. Comenzó acomodándose los lentes. La niña será enviada a un albergue infantil. En cuanto al bebé, hizo una breve pausa, casi burocrática. El bebé irá a un hogar temporal especializado. Jerónimo frunció el ceño. ¿Separados?, preguntó, seguro de haber oído mal. Sí, respondió ella sin dudar. Es lo que marca la ley. Aurora abrió los ojos de par en par. No, dijo en un hilo de voz. Él es mi hermano. Abrazó a Martín con más fuerza, como si alguien fuera a arrancarlo de allí en cualquier segundo. Jerónimo sintió el estómago revolverse. Esto no tiene sentido, replicó. Ella lo cuida. Solo se tienen el uno al otro.
La mujer suspiró como quien ya había tenido esa conversación decenas de veces. Entiendo la emoción, señor, pero debemos seguir el protocolo. El albergue no puede recibir recién nacidos y el hogar temporal no es adecuado para niños mayores. Las palabras caían frías, una tras otra. Jerónimo comprendió que allí los sentimientos no pesaban nada, solo las reglas. Aurora comenzó a llorar en silencio, lágrimas gruesas recorriendo su rostro sucio. Prometí cuidarlo, repetía, casi como una oración. Jerónimo apretó los puños. Algo dentro de él se rebeló. Aquello no era protección, era otra ruptura más. ¿Y si yo me hago responsable?, preguntó de pronto. La trabajadora social levantó la vista por primera vez, sorprendida. Usted, ¿cómo dice? Puedo garantizar un lugar para los dos, juntos. La mujer dudó. Usted no es pariente. Jerónimo respiró hondo. Pero soy alguien que no va a separarlos. Hubo un silencio incómodo. Sintió el peso de la decisión crecer, pero también una claridad rara. No voy a permitir que esta niña pierda a su hermano ahora, añadió, firme. La trabajadora cerró la carpeta despacio. Eso requeriría una solución temporal fuera del sistema. Jerónimo entendió el subtexto. Mi casa, respondió sin pensar. Las palabras resonaron en su propia cabeza. Mi casa. Aurora levantó el rostro confundida. ¿Su casa está lejos?, preguntó. Él sonrió levemente. Es grande, pero está demasiado vacía. En el camino hacia el auto, Jerónimo sentía el corazón latir más rápido que en cualquier reunión de consejo. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Pero al mirar a Aurora intentando calmar al bebé, supo la respuesta. Tal vez estoy arreglando algo que nunca pude arreglar. La niña lo observaba de reojo, aún desconfiada. ¿Vamos a quedarnos juntos?, preguntó. Sí, aseguró él, mientras dependa de mí. Durante el trayecto el silencio solo se rompía por el sonido suave de la respiración de Martín, ahora dormido. Aurora apoyó la cabeza en el asiento, agotada. Jerónimo sintió una responsabilidad inédita posarse sobre sus hombros. No era un contrato que pudiera cancelarse, era una elección irreversible. Al ver los portones de la mansión, Aurora abrió los ojos con asombro. ¿Usted vive aquí?, susurró. Jerónimo asintió, sintiendo una presión extraña en el pecho. Sí, pero no te asustes. Ella no respondió, solo apretó al bebé, como si aquel lugar pudiera tragárselos. Jerónimo percibió el contraste brutal entre mundos tan distantes. Mientras los portones se abrían, tuvo un pensamiento inquietante. No tenía idea de cómo reaccionaría esa casa ante la presencia de ellos. Solo sabía que dar marcha atrás ya no era una opción. Lo prometí, se recordó, y las promesas hechas a una niña pesan de otra manera. En cuanto el auto cruzó el portón principal de la mansión, Aurora sintió que el estómago se le encogía. El lugar era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado bonito para alguien como ella. Apretó a Martín contra el pecho y murmuró casi sin voz, «Quédate quietito, ¿sí?». Jerónimo notó el gesto por el retrovisor e intentó tranquilizarla. «No tienes que tener miedo», dijo, aunque ni él mismo lo creía del todo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzar el timbre. Ernestina, la esposa de Jerónimo, apareció en lo alto de la escalera, impecable, vestida con una sonrisa ensayada y una postura elegante. «Jerónimo querido, ¿qué es esto?», se preguntó bajando despacio, con los ojos curiosos posándose primero en la niña y luego en el bebé. La sorpresa parecía genuina, pero había algo calculado en su tono. «Son Aurora y Martín», explicó él. «Se van a quedar con nosotros por un tiempo». Ernestina arqueó las cejas como si la hubieran tomado desprevenida, y luego abrió una sonrisa aún mayor. «Ay, Dios mío, qué cosa tan triste», dijo, llevándose la mano al pecho. Se arrodilló frente a Aurora, examinándola con una atención excesiva. «Eres muy valiente», comentó pasando la mano por el cabello de la niña.
Aurora se quedó rígida, no devolvió la sonrisa, solo asintió. Ernestina se volvió hacia el bebé. ¿Y este angelito?, preguntó con voz dulce. Martín, respondió Jerónimo. Qué precioso, murmuró ella, pero la mirada se deslizó demasiado rápido como quien pierde el interés. Jerónimo no lo notó. Estaba demasiado aliviado al ver una recepción aparentemente cálida. Preparen una habitación de huéspedes, ordenó Jerónimo a un empleado que se acercaba. Y alguien que ayude con el bebé. Ernestina se incorporó, acomodándose el vestido. Claro, claro, respondió. Vamos a cuidarlos muy bien, lo dijo mirando a su esposo, con una dulzura casi exagerada. Aurora observaba todo, sintiéndose pequeña en ese escenario. Cuando Jerónimo se alejó para resolver detalles prácticos, el ambiente cambió. La sonrisa de Ernestina se deshizo lentamente, como maquillaje corrido. Se inclinó de nuevo, pero ahora el rostro estaba duro. «Escúchame bien, niña», susurró, en un tono bajo y cortante. «Tú no perteneces a este lugar». El corazón de Aurora se aceleró. Yo solo quiero quedarme con mi hermano», respondió la niña, apretando a Martín. Ernestina acercó el rostro, los ojos fríos. «Eso no depende de ti». La mano que antes acariciaba ahora apretó el brazo de la niña con fuerza suficiente para doler. «Aquí, cuando Jerónimo no está mirando, mando yo». Aurora se mordió el labio para no llorar. «Prometo no dar problemas», dijo rápido. Ernestina soltó una risa breve, sin humor. «Más te vale». Se enderezó en un instante, recomponiendo la postura. «Cualquier error y regresas a la calle». Las palabras fueron dichas con calma, pero cargadas de amenaza pura. El llanto de Martín comenzó agudo. Ernestina lanzó una mirada de impaciencia. «Haz que se calle», ordenó. Aurora meció el cuerpo, desesperada. «Tranquilo, todo está bien», repetía, con la voz temblorosa. Ernestina observaba como quien evalúa algo defectuoso. «Niños así siempre causan problemas», murmuró más para sí misma que para la niña. Pasos se acercaron por el pasillo. En un parpadeo, Ernestina volvió a sonreír. «Todo está bien por aquí», dijo en voz alta, casi cantada. Jerónimo apareció en la puerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Perfectamente», respondió ella. «Aurora es un encanto». Aurora bajó la mirada, confundida por el cambio brusco. Jerónimo sonrió, aliviado. «Sabía que lo entenderías», le dijo a su esposa. Ernestina le tomó el brazo. «Claro, querido, solo pienso en el bienestar de todos». El tono era suave, pero Aurora sintió un escalofrío. Algo en esa mujer no coincidía con la sonrisa. Cuando Jerónimo volvió a salir, Ernestina se acercó una última vez. «No confundas amabilidad con debilidad», susurró. «Aquí dentro el silencio es supervivencia». Aurora asintió, muda. El miedo se instalaba despacio, como la sombra al atardecer. Sola en la habitación asignada, Aurora se sentó en la cama enorme, sosteniendo a Martín. Miró a su alrededor, las paredes claras y los muebles caros. «Vamos a aguantar», murmuró al oído del hermano, pero la voz salió insegura. Por primera vez desde el abandono, sintió que tal vez ese lugar era aún más peligroso. En el pasillo, Ernestina observaba la puerta cerrada, con los ojos entrecerrados. «Esto no va a durar», pensó. La presencia de esa niña y de ese bebé era una afrenta silenciosa al orden que ella controlaba. Los días siguientes se deslizaron lentamente dentro de la mansión, como si el tiempo hubiera perdido el ritmo. Aurora despertaba antes de que saliera el sol, siempre con el mismo sobresalto, el cuerpo tenso, el oído atento a cualquier ruido en el pasillo. «No hagas ruido, no hagas», repetía en su mente mientras se levantaba de la cama enorme que nunca sentía como suya. Martín dormía en la cuna improvisada, la respiración débil, irregular. Ella se acercaba despacio y tocaba el pecho del hermano, solo para asegurarse de que seguía ahí. En presencia de Jerónimo, Aurora se volvía casi invisible. Mantenía la mirada baja, respondía con monosílabos,
forzaba una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Todo está bien?, se preguntaba él genuinamente preocupado. Sí, señor, respondía ella demasiado rápido. El hombre sentía algo extraño en esa respuesta, pero la rutina lo absorbía. Aurora aprendía, día tras día, que hablar salía caro. Cuando Ernestina aparecía, el ambiente cambiaba. El llanto de Martín llegaba antes como una advertencia. «Este niño no se calla», decía ella, entrando al cuarto sin pedir permiso. Aurora se colocaba instintivamente frente a la cuna. «Tiene hambre. O frío», se atrevía a decir. Ernestina ponía los ojos en blanco. Siempre una excusa. Arrojaba un plato con restos de comida sobre la mesa. «Es lo que hay. Aprende a agradecer». Por la noche, mientras la casa dormía, Aurora era arrancada de la cama. «Levántate», susurraba Ernestina apretándole el brazo. «Hay trabajo». Los pasillos largos parecían aún más grandes bajo la luz tenue. Aurora restregaba el piso con manos pequeñas, el trapo pesado, el cuerpo exhausto. Cada movimiento dolía. «Si haces ruido, te mando de regreso a la calle». Venía la amenaza seca. Martín se quedaba solo en esos momentos. Aurora limpiaba rápido, el corazón desbocado, pensando en el hermano llorando en la oscuridad. «Solo un poquito más», se decía. Cuando regresaba al cuarto, encontraba al bebé sudoroso, el llanto ronco. «Estoy aquí. Perdóname», murmuraba, meciéndolo. El cansancio pesaba tanto que a veces se quedaba dormida sentada, con miedo de soltarlo. La fiebre comenzó de forma discreta. Un calor extraño en la frente de Martín, un gemido diferente. Aurora intentó ignorarlo al principio. «Se le va a pasar», susurró, como había aprendido a hacer con todo, pero el cuerpo del bebé ardía cada vez más. Golpeó la puerta de Ernestina, dudando. «Está muy caliente. Creo que necesita un doctor». La respuesta llegó sin vacilar. «Deja de inventar problemas». La fiebre subió durante la madrugada. Martín temblaba. El llanto ya no tenía fuerza. Aurora entró en pánico silencioso. «Por favor, no ahora», pensaba, apretando al hermano contra el pecho. Trató de recordar la calle, lo que hacía cuando no tenía a nadie. Mojó un trapo, lo pasó por la frente del bebé, rezó como sabía, con palabras confusas y desesperadas. Fue entonces cuando la ama de llaves se dio cuenta. Una mujer mayor, de pasos cuidadosos, que observaba todo en silencio. Entró al cuarto y frunció el ceño al tocar al bebé. «Esto no está bien», murmuró. Aurora abrió los ojos de par en par. «¿Se va a morir?», se preguntó con la voz quebrada. La mujer le sostuvo el rostro con delicadeza. «No, si puedo evitarlo». En secreto, la mujer llamó a una enfermera. «Venga ahora», dijo en voz baja. Aurora vigilaba la puerta, temiendo que Ernestina apareciera en cualquier momento. Cuando la enfermera llegó, revisó al bebé rápidamente. «Fiebre alta. Esto es peligroso». Las piernas de Aurora flaquearon. «Yo intenté avisar», susurró, como si necesitara defenderse. «Esto no puede continuar», dijo la ama de llaves seria, pero Aurora ya lo sabía. El cuerpo dolía, el alma estaba hecha pedazos. Cada día allí era una batalla ganada por muy poco. Había dejado de pedir, dejado de reclamar, incluso dejado de llorar. El silencio se había vuelto una armadura frágil, pero necesaria. A la mañana siguiente, Jerónimo pasó por el pasillo y vio a Aurora sentada en el suelo, recargada en la pared, con el bebé en brazos. El rostro de ella estaba demasiado pálido. «¿Dormiste ahí?», preguntó. Ella levantó la mirada lentamente. Así estaba más cerca de él. Algo en esa respuesta comenzó a martillarle la cabeza. Cuando volvió a quedarse sola, Aurora miró su propio reflejo en el espejo del cuarto. Apenas se reconoció. «Solo un día más», pensó. «Solo necesito aguantar». Pero en el fondo sentía que algo estaba a punto de salirse de control. La mansión parecía demasiado silenciosa.
Y a veces, el silencio es solo la advertencia antes de lo peor. Jerónimo regresó de la reunión con la sensación incómoda de que algo no estaba bien. El encuentro había terminado antes de lo previsto, pero no fue eso lo que lo hizo acelerar el regreso. Era un peso en el pecho, una incomodidad persistente, como si algo lo estuviera llamando de vuelta a casa. Mientras la silla de ruedas se deslizaba por los amplios pasillos de la mansión, percibió un silencio extraño, demasiado denso. Esta casa nunca está así, pensó, sintiendo que el estómago se le encogía. Al acercarse al ala donde se quedaban Aurora y Martín, escuchó un sonido bajo, casi imperceptible. No era un llanto común, era algo contenido, ahogado, como si alguien intentara no ser escuchado. Jerónimo se detuvo un instante, el corazón acelerándose. «¿Aurora?», llamó sin respuesta. El sonido venía de la despensa lateral, un espacio frío, estrecho, casi sin uso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Empujó la puerta despacio al principio, aún sin comprender lo que estaba a punto de ver. Entonces la escena se reveló completa, brutal. Ernestina sujetaba a Aurora del brazo con fuerza suficiente para marcar la piel. La niña estaba acorralada contra la pared, el cuerpo tenso, los ojos abiertos de miedo. «Ya te dije que te quedaras callada», gruñía Ernestina, el rostro deformado por la rabia. Aurora sollozaba. «Solo pedí agua. Le duele», murmuraba, casi sin voz. «Ernestina», gritó Jerónimo, la voz resonando en el espacio reducido. La puerta golpeó con fuerza la pared. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. Ernestina se giró lentamente, el sobresalto cruzándole el rostro antes de ser sustituido por frialdad. «No deberías estar aquí», dijo, intentando controlar el tono. Jerónimo avanzó con la silla, la mirada fija en ella. «Suéltala, ahora». Ernestina no la soltó. Al contrario, apretó aún más el brazo de Aurora, como si quisiera afirmar su dominio. La niña gimió de dolor. Algo se quebró dentro de Jerónimo. «Te dije que la sueltes», gritó con una furia que ni él mismo reconocía. Los ojos de Ernestina destellaron, pero ante el tono de él, empujó a Aurora con violencia. Aurora cayó al suelo, encogiéndose de inmediato, los brazos cubriendo el cuerpo por instinto. Jerónimo sintió que el pecho le ardía. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, la voz ahora más baja, cargada de desprecio. Ernestina cruzó los brazos, levantando el mentón. «Educando», respondió. «Esa niña necesita aprender límites». «¿Límites?», repitió el incrédulo. «¿A esto le llamas educación?». Ernestina se encogió de hombros. «Es ingrata, manipuladora, siempre está inventando problemas, enfermedades para el bebé». Jerónimo sintió que la sangre le subía a la cabeza. «Martín tenía fiebre», replicó. «Si no fuera por la ama de llaves podría haber muerto». Pasos apresurados resonaron en el pasillo. Algunos empleados se acercaron a la puerta, deteniéndose al ver la escena. Ernestina notó las miradas y cambió el tono, intentando parecer razonable. «Jerónimo, estás demasiado involucrado emocionalmente», dijo. «Esto está afectando tu juicio». Él soltó una risa sin humor. «Mi juicio finalmente está claro». Jerónimo se acercó a Aurora, aún en el suelo, y le tendió la mano. «Ven», dijo, suavizando la voz solo para ella. Aurora dudó. Sus ojos iban de él a Ernestina, como si esperara una autorización que nunca llegaba. Cuando por fin tomó la mano de Jerónimo, el llanto estalló de golpe, fuerte, descontrolado. Eso lo destrozó por dentro. «Yo permití que esto pasara», pensó, sintiendo la culpa aplastarlo. «Nunca más vas a tocarla», afirmó, mirando a Ernestina. «Nunca más». Ella rió, una risa fría. «¿Y quién va a impedírmelo, tú?». Jerónimo respiró hondo, cada palabra saliendo con precisión. «Empaca tus cosas. Vas a salir de esta casa ahora». El murmullo entre los empleados creció. «¿Me estás echando de mi propia casa?».
preguntó Ernestina con los ojos entrecerrados. Estoy protegiendo a quien no puede defenderse, respondió Jerónimo, y eso no es negociable. Se hizo un silencio pesado. Ernestina lo miró durante largos segundos, evaluando, calculando. Luego sonrió de lado. «Te vas a arrepentir», murmuró. «Estás eligiendo a extraños por encima de mí». «No», corrigió él. «Estoy eligiendo lo correcto». Ernestina se dio la vuelta y subió las escaleras sin prisa, los pasos firmes, como quien aún se siente en control. Antes de desaparecer por el pasillo, lanzó una última mirada a Aurora. No había miedo en ella, solo odio puro y silencioso, prometiendo algo que aún estaba por venir. Cuando la puerta del cuarto de Ernestina se cerró de golpe, la mansión pareció exhalar. Jerónimo se arrodilló frente a Aurora, quedando a su altura. «Perdóname», dijo, con la voz quebrada. «Debí haberlo visto antes. Debí haberte protegido». Aurora no respondió. Solo apretó su mano con fuerza como si temiera soltarla. «¿Ella va a volver?», preguntó Aurora, casi en un susurro. Jerónimo tragó saliva. «No», respondió con convicción. «No lo voy a permitir». Pero por dentro sintió una inquietud difícil de ignorar. Ernestina no era alguien que aceptara perder en silencio. Esa noche, Aurora se quedó dormida abrazando a Martín, el cuerpo demasiado exhausto para resistirse. Jerónimo los observó durante largos minutos, sintiendo algo nuevo crecer dentro de él. Una mezcla de amor, culpa y responsabilidad absoluta. Creía haber cerrado un capítulo oscuro, pero mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, un pensamiento insistente cruzó su mente. Personas como Ernestina no desaparecen, se repliegan. Los días posteriores a la salida de Ernestina parecieron a primera vista más ligeros. La casa respiraba distinto, como si se hubiera abierto después de haber estado cerrada durante mucho tiempo. Aún así, Jerónimo no lograba relajarse. La sensación de victoria era falsa, frágil. Ella no aceptó esto, pensaba, observando a Aurora jugar en silencio sobre la alfombra, siempre demasiado cerca de la cuna de Martín. La niña parecía más tranquila, pero algo en su forma atenta delataba que el miedo seguía viviendo ahí. Aurora empezó a dormir con un oído alerta. Cualquier crujido la hacía sentarse de golpe en la cama. Fue solo el viento, se susurraba, abrazando al hermano. Jerónimo reforzó la seguridad, duplicó turnos, cambió códigos. Aún así, la inquietud no cedía. «No es suficiente», repetía mentalmente, sin saber exactamente por qué. Fuera de los muros, Ernestina observaba, siempre a distancia, siempre calculando. En cafés discretos y estacionamientos vacíos, se reencontró con un antiguo empleado, alguien que se había marchado resentido, cargando rencores listos para ser usados. «La mansión tiene puntos ciegos», dijo él, en voz baja. Ernestina sonrió sin mostrar los dientes. «Lo sé, solo necesito el momento adecuado». La madrugada llegó fría, demasiado silenciosa. El cambio de turno de los guardias ocurrió como siempre, a la hora exacta. Durante unos minutos, la casa quedó vulnerable. Fue suficiente. Ernestina entró por un acceso antiguo, un pasillo olvidado que ella misma había ayudado a diseñar años atrás. «Aún es mío», pensó, avanzando sin prisa, cada paso cargado de odio contenido. En el cuarto, Aurora dormía mal, el cuerpo inquieto. Un chasquido seco en el pasillo atravesó el silencio. Abrió los ojos de inmediato. «¿Jerónimo?», llamó en voz baja. Ninguna respuesta. El corazón empezó a latir demasiado rápido. Se deslizó fuera de la cama y se acercó a la cuna. El espacio estaba vacío. Por un segundo la mente se negó a aceptar. «No, no», murmuró, pasando la mano por el colchón frío. El aire le faltó. El mundo giró. Entonces vio el papel doblado con un cuidado excesivo, colocado donde debería estar el bebé. Las manos le temblaban tanto que casi no logró abrirlo. «Ahora vas a sentir lo que es ser abandonada»,
Las palabras parecían gritar. Aurora sintió que las piernas le fallaban y se sentó en el suelo, el papel arrugado entre los dedos. El llanto no llegó. Era como si incluso eso le hubiera sido arrancado. «No, devuélvemelo», susurró al cuarto vacío, como si alguien pudiera escucharla. El pasillo pareció interminable cuando corrió, descalza, tropezando. «Jerónimo», gritó, la voz quebrándose. La puerta del cuarto de él se abrió de golpe. «¿Qué pasó?», preguntó aún aturdido. Aurora señalaba, incapaz de formar frases. «Martín desapareció». Jerónimo se lanzó por el pasillo en la silla de ruedas, el corazón martillándole el pecho. Al entrar al cuarto y ver la cuna vacía, lo entendió todo sin necesidad de explicaciones. «Volvió», dijo con un tono bajo y peligroso. Tomó el mensaje de las manos de la niña y lo leyó. La culpa llegó como un golpe. «Subestimé esto», pensó. La casa se convirtió en un caos contenido. Se activaron los guardias, se encendieron luces, voces tensas resonaban por los radios. «Cierren los portones», ordenaba Jerónimo. Aurora permanecía inmóvil, sentada en el suelo del cuarto, los ojos fijos en el vacío. «Fallé otra vez», murmuraba una y otra vez. Jerónimo se arrodilló frente a ella. «Mírame, vamos a traerlo de vuelta». «¿Y si no hay tiempo?», preguntó ella, finalmente llorando, un llanto fino, desesperado. Jerónimo sintió que el mundo temblaba. «Sí habrá», respondió, demasiado firme para ser solo esperanza. «Te lo prometo». Pero por dentro, el miedo crecía como una sombra. Las cámaras comenzaron a revisarse. Un auto oscuro aparecía por apenas unos segundos, casi invisible. «Esto fue planeado», dijo uno de los guardias. Jerónimo cerró los ojos un instante. Cada segundo parecía una eternidad robada de la vida de Martín. Aurora fue llevada al cuarto de Jerónimo, incapaz de quedarse sola. Se sentó en la cama, sosteniendo un pañal olvidado, el rostro pálido. «Va a pensar que yo lo dejé», dijo, con la voz quebrada. Jerónimo tomó sus manos con fuerza. «No. Él sabe que tú luchas por él». La policía fue avisada, las sirenas cortaron la madrugada. Aún así, la sensación de impotencia dominaba todo. Ernestina tenía ventaja, odio, planeación y silencio. «Quiere que suframos», pensó Jerónimo apretando los dientes. Y lo logró. Cuando el día empezó a aclarar tímidamente, Aurora seguía despierta. Los ojos ardían, el cuerpo dolía, pero no se movía. «No voy a dormir», dijo. «Si duermo, él desaparece para siempre». Jerónimo no discutió. Solo permaneció ahí, compartiendo el peso. Esa mañana quedó claro que la noche no se había llevado solo a un bebé. Se había llevado la ilusión de control, la sensación de seguridad, la calma recién conquistada. El tiempo ahora era el enemigo, y cada minuto que pasaba acercaba a todos a un límite que nadie quería enfrentar. La policía llegó incluso antes de que el sol terminara de salir, trayendo consigo un tipo de esperanza dura, sin promesas. Las sirenas cortaban el silencio mientras los agentes entraban y salían de la mansión, haciendo preguntas rápidas, anotándolo todo. Jerónimo respondía con precisión, pero por dentro sentía el desespero crecer como una marea. Aurora permanecía sentada en el suelo del cuarto, recargada en la cuna vacía, los dedos apretando un pañal olvidado. «Va a tener frío», murmuraba, repitiéndolo como un mantra. Un detective de voz grave se acercó a Jerónimo, hablando en voz baja. «Tenemos imágenes de un auto oscuro saliendo de la zona alrededor de las 3 de la mañana». Hizo una pausa calculada antes de añadir: «Si no encontramos al bebé en las próximas 24 horas, las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente». Las palabras cayeron como un martillo. Jerónimo cerró los ojos por un segundo, sintiendo que el suelo desaparecía bajo él. La prensa fue convocada todavía por la mañana. Cámaras, micrófonos, flashes.
Jerónimo odiaba aquello, pero sabía que necesitaba usar todo lo que tenía. «Mi hijo fue llevado», declaró, con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Cualquier persona que tenga información será recompensada». La cantidad anunciada hizo que los periodistas se miraran entre sí. No era solo dinero, era un grito público de desesperación. Mientras tanto, Aurora no se movía. «Necesitas comer algo», sugirió alguien. Ella negó con la cabeza. «Si me voy de aquí, él no regresa», respondió con los ojos hundidos. Jerónimo se acercó arrodillándose a su lado. «Lo estamos buscando», dijo. «Todos». Ella levantó la mirada lentamente. «Pero yo prometí no dejarlo solo». Las horas se arrastraban. Cada llamada que sonaba hacía que el corazón de Jerónimo se disparara. Surgían pistas falsas, rumores vacíos. Aurora seguía inmóvil, como si el cuerpo se hubiera convertido en piedra. A veces susurraba el nombre del hermano. A veces permanecía en un silencio absoluto. El tiempo parecía demasiado cruel. Fue a media tarde cuando llegó la llamada distinta. Un policía apartó a Jerónimo del alboroto. «Recibimos una denuncia anónima», dijo. «Una cabaña aislada, a 2 horas de aquí». La sangre se le heló. «Es ella», respondió sin dudar. El operativo se organizó de inmediato. Helicópteros, patrullas, sirenas cortando el aire una vez más. Aurora quedó al cuidado de la ama de llaves, a regañadientes. «Quiero ir», insistía. «Necesito verlo». Jerónimo sostuvo su rostro con delicadeza. «Voy a traerlo de vuelta», prometió. «Mírame». Ella asintió, pero los ojos mostraban que la fe pendía de un hilo. La cabaña apareció entre árboles densos, aislada, demasiado silenciosa. Los policías rodearon el lugar con cautela. Al forzar la puerta, encontraron a Ernestina sentada en un sillón, el rostro demasiado sereno para la situación. A su lado, Martín dormía mal, la cara enrojecida, el cuerpo demasiado caliente. «Él también es mío», gritó al ver a los agentes. «No pueden llevárselo». Ella se resistió, gritó, intentó aferrarse al bebé. Fue esposada a la fuerza, todavía lanzando acusaciones y promesas vacías. Uno de los médicos presentes revisó a Martín rápidamente. «Tiene fiebre, está muy debilitado». El helicóptero fue llamado de inmediato. Jerónimo observaba todo a la distancia, sintiendo que las piernas le fallaban, incluso sentado. En el hospital, el tiempo volvió a perder sentido. Médicos entraban y salían, puertas que se cerraban. Jerónimo esperaba en el pasillo con las manos temblorosas. «Una noche más y quizá no habría sobrevivido», escuchó decir a un médico. La frase quedó resonando, repitiéndose sin parar. Cuando por fin autorizaron el acceso, Jerónimo fue directo al cuarto donde Aurora esperaba. Ella estaba sentada en la cama, rígida, los ojos fijos en la puerta. Al ver al hermano en brazos del médico, soltó un sonido extraño, entre llanto y risa. «Martín», susurró extendiendo los brazos. Jerónimo se arrodilló frente a ella, incapaz de mantener la compostura. «Casi los pierdo», dijo, con la voz rota. Aurora abrazó al hermano con fuerza, como si quisiera fundirlo con su propio cuerpo. «Estamos juntos», murmuró. «Lo logré». Los aparatos pitaban con un ritmo constante, recordando que el peligro aún no había pasado. Aún así, algo había cambiado. Jerónimo observaba la escena con un sentimiento nuevo, abrumador. No era posesión. Era pertenencia. Por primera vez, todo lo que había construido parecía pequeño frente a lo que tenía delante. Aurora levantó la mirada hacia él. «No te fuiste», dijo. No era una pregunta, era una certeza. Jerónimo sintió que las lágrimas escapaban sin vergüenza. «Nunca», respondió. Y en ese instante supo que su vida había cruzado un punto sin retorno. Afuera, la noche caía otra vez. Ernestina ya estaba bajo custodia, pero el daño permanecía. El dolor había dejado marcas profundas, invisibles. Aún así, algo resistía,
y en ese cuarto de hospital, entre cables y respiraciones frágiles, comenzaba a dibujarse la posibilidad de un futuro, todavía incierto, todavía distante, pero finalmente posible. El juicio se llevó a cabo meses después, pero para Aurora se sintió como una eternidad comprimida en pocos minutos. El tribunal era grande, frío, con bancas duras y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ella apretaba la mano de Jerónimo con fuerza, como si ese gesto fuera el único ancla posible. Martín dormía en su regazo, ahora más fuerte, respirando con tranquilidad. Solo necesitamos estar juntos, pensaba, repitiéndolo como una súplica al mundo. Ernestina entró esposada, el rostro rígido, sin rastro de arrepentimiento. Cuando cruzó la mirada con Aurora, no dijo nada. No hacía falta. Todo lo que había hecho ya estaba ahí, expuesto. El fiscal leyó los cargos con voz firme: secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, negligencia criminal. Cada palabra era un golpe seco. Jerónimo no apartó la mirada. Aurora sí. Prefirió apoyar el rostro en el cabello de su hermano. El veredicto llegó rápido. Culpable. La palabra resonó en la sala. Ernestina fue condenada a varios años de prisión. No hubo aplausos ni alivio inmediato. Solo un silencio pesado, seguido de un suspiro colectivo. Aurora no sintió alegría. Sintió cierre. Algo por fin había sido nombrado, reconocido. Ya no puede hacernos daño, pensó, sin saber aún qué vendría después. La vida tomó otro ritmo a partir de entonces. Citas médicas, informes, entrevistas con trabajadoras sociales, preguntas difíciles, repetidas una y otra vez. ¿Te sientes segura? ¿Confías en él? Aurora siempre respondía mirando primero a Jerónimo, como si pidiera permiso para decir la verdad. Confío, afirmaba. Nunca se fue. Jerónimo escuchaba con el pecho apretado, consciente de la responsabilidad que cargaba. La solicitud de adopción se presentó una mañana clara, sin ceremonias. Jerónimo firmó los documentos con la mano firme, pero el corazón acelerado. No es un favor, le dijo a la trabajadora social, es una elección. Ella asintió observando a Aurora jugar en el suelo con Martín. A veces, la familia nace así, comentó. Jerónimo guardó esa frase como quien guarda algo valioso. El día de la audiencia llegó en silencio, casi demasiado discreto para la magnitud de la decisión. El juez hojeó el expediente con atención, ajustó los lentes y carraspeó. Aurora sintió que todo su cuerpo se tensaba. ¿Y si dice que no?, pensó, apretando la mano de Jerónimo. Martín balbuceó algo ajeno a todo. Esa inocencia casi la hizo llorar. Después de un análisis completo del caso, comenzó el juez, considerando el vínculo establecido, el historial de protección y cuidado y el interés superior de los niños, hizo una pausa. El corazón de Aurora parecía latirle en los oídos. Jerónimo permaneció inmóvil, con la mirada fija. Apruebo la solicitud de adopción. La frase fue simple, pero cayó como luz. Aurora tardó en reaccionar. ¿Qué quiere decir eso?, susurró. Jerónimo se agachó frente a ella, los ojos llenos de lágrimas. Quiere decir que ahora somos familia, de verdad. Ella parpadeó varias veces, intentando comprender. Entonces sonrió, una sonrisa abierta, nacida desde lo más profundo del pecho. Abrazó a su hermano con fuerza. Ahora nunca más vamos a perdernos, dijo, con la voz temblorosa. El juez observó la escena con una leve sonrisa. Fueron elegidos con el corazón, declaró. Jerónimo sintió que algo se acomodaba por dentro, como si esas palabras dieran sentido a todo lo vivido antes. En ese momento, no era un empresario reconocido, era un padre. Afuera del tribunal, el sol parecía más cálido. La ama de llaves los esperaba con flores sencillas en las manos. «Bienvenidos», dijo, emocionada. Aurora respiró hondo, sintiendo el viento en el rostro. Ya no había prisa ni miedo inmediato. Por primera vez, el futuro no parecía una amenaza. En la mansión, ahora menos silenciosa,
Aurora corrió por los pasillos sin encogerse. «Este es nuestro cuarto», anunció jalando a Martín de la mano. Jerónimo observaba desde lejos, sonriendo, sintiendo que el viejo vacío desaparecía por completo. Lo que faltaba en su vida ahora tenía nombre, voz y risa. Esa noche, antes de dormir, Aurora entró al cuarto de Jerónimo. «Lo prometiste», dijo, «y cumpliste». Él la abrazó con cuidado. «Ustedes me salvaron», respondió sincero. Ella pensó un momento y sonrió. «Entonces nos salvamos juntos». Las luces se apagaron poco a poco. Y por primera vez, esa casa enorme ya no parecía demasiado grande. Parecía un hogar. Una historia que comenzó con abandono terminaba ahí, no con riqueza ni poder, sino con algo mucho más raro: pertenencia, amor y la certeza de que algunas familias no nacen, se eligen. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.